Hablar sobre el pecado puede ser un desafío, ya que nuestros pensamientos suelen dirigirse a las transgresiones más severas, como el adulterio, el asesinato o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, existen otros pecados que, aunque comunes en nuestra vida diaria, también desagradan profundamente a Dios. La frecuencia con la que aparecen no disminuye su gravedad ante los ojos del Señor. Es crucial que reflexionemos sobre ellos, los reconozcamos y busquemos la redención para mantenernos cerca de Dios. La Escritura nos advierte: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Esto nos recuerda que el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos conduce a la muerte espiritual. Hoy exploraremos 4 pecados graves que son comunes pero profundamente ofensivos para Dios. Reflexionemos sobre ellos y aprendamos cómo evitarlos, para vivir de acuerdo con la voluntad divina. 1. La mentira. La mentira es un pecado que a menudo pasamos por alto. En ocasiones, mentimos para evitar conflictos o protegernos de consecuencias negativas, y justificamos estas acciones diciendo que son mentiras pequeñas o que no hacen daño. Pero la Biblia es clara. El Señor aborrece los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Proverbios 12 y 22. Un ejemplo contundente de la gravedad de este pecado lo encontramos en la historia de Ananías y Zafira, Hechos 5, 1-11. Este matrimonio vendió una propiedad y decidió donar parte del dinero a la iglesia, pero mintieron acerca de la cantidad entregada. Aunque parecía una pequeña mentira, su acción fue vista como un intento de engañar al Espíritu Santo. Ambos murieron inmediatamente como resultado de su deshonestidad. La mentira no solo destruye relaciones y genera desconfianza, sino que también nos separa de la verdad divina, que es Cristo. Él mismo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Mentir contradice directamente su naturaleza y nos aleja de su ejemplo. ¿Cómo vencer este pecado? Comprométete con la verdad. Decide ser honesto en todas las áreas de tu vida, incluso cuando decir la verdad sea difícil. Ora por fortaleza. Pide a Dios que te ayude a hablar con integridad y a resistir la tentación de mentir. Busca reconciliación. Si has mentido, confiesa tus faltas y busca restaurar la confianza con quienes hayas engañado. 2. El egoísmo. El egoísmo es un pecado que se manifiesta cuando ponemos nuestras necesidades y deseos por encima de los demás. En una sociedad que promueve la autosuficiencia y el individualismo, es fácil caer en este error. Pero Dios nos llama a vivir de manera altruista y a amar a los demás como Él nos ama. La Escritura nos enseña: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. 1 Juan 3 y 16. El amor verdadero se demuestra con acciones, no solo con palabras. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, es un ejemplo claro de cómo superar el egoísmo. En esta historia, un hombre herido es ignorado por un sacerdote y un levita, quienes deberían haberlo ayudado. Sin embargo, un samaritano, considerado inferior por la sociedad, detuvo su camino para cuidar al hombre. Este acto de bondad refleja el corazón de Dios. Nos llama a amar y servir, incluso cuando no sea conveniente. El egoísmo nos aleja de los mandamientos de Dios y nos impide experimentar el gozo que viene al dar. Cuando ignoramos las necesidades de los demás, demostramos que el amor de Dios no está plenamente arraigado en nosotros. ¿Cómo vencer este pecado? Practica la generosidad. Comparte tus recursos, tiempo y talentos con quienes lo necesitan. Ora por un corazón compasivo. Pide a Dios que te ayude a ver a los demás como Él los ve. Busca oportunidades para servir. Participa activamente en ayudar a tu comunidad o iglesia. 3. La envidia. La envidia es un pecado que nace de la insatisfacción con nuestras propias bendiciones. Surge cuando deseamos lo que otros tienen,
ya sean posesiones, talentos o logros, y no somos capaces de alegrarnos por su éxito. Este sentimiento no solo daña nuestras relaciones, sino que también nos roba la paz y nos aparta de Dios. Un ejemplo clásico de la envidia es la historia de Saúl y David. 1 Samuel 18, 6-9. Después de que David derrotara a Goliat, las mujeres cantaban: Saúl mató a miles, pero David mató a decenas de miles. Estas palabras despertaron celos en el corazón de Saúl, quien comenzó a ver a David como una amenaza. Este sentimiento lo llevó a perseguir a David, finalmente, a alejarse de Dios. La envidia nos ciega a las bendiciones que ya hemos recibido y nos impide vivir en gratitud. En lugar de envidiar, debemos confiar en que Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros. ¿Cómo vencer este pecado? Cultiva la gratitud. Haz una lista diaria de las bendiciones que Dios te ha dado y agradece por ellas. Ora por quienes envidias. Pide a Dios que bendiga a esas personas aún más y que te ayude a alegrarte por ellas. Confía en el plan de Dios. Recuerda que Él tiene un propósito perfecto para tu vida, diseñado específicamente para ti. 4. La rebeldía. La rebeldía contra Dios se manifiesta cuando resistimos su voluntad o desobedecemos sus mandamientos. A menudo, surge de nuestra incapacidad para aceptar los planes de Dios cuando no coinciden con nuestras expectativas. Sin embargo, la Biblia nos advierte que la rebeldía es tan grave como la idolatría, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la arrogancia como la maldad de la idolatría. 1 Samuel 3:23. Un ejemplo contundente de rebeldía es la historia de Coré, Datán y Abiram, Números 16. Estos hombres lideraron una revuelta contra Moisés, cuestionando su autoridad. Sin embargo, al hacerlo, también desafiaron a Dios, quien había elegido a Moisés como su líder. Como castigo, la tierra se abrió y los tragó, dejando claro que Dios no tolera la rebeldía. La rebeldía nos lleva por un camino de autodestrucción y nos impide experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Dios desea que confiemos en Él y en sus planes, incluso cuando no los entendamos completamente. ¿Cómo vencer este pecado? Sométete a la voluntad de Dios. Dedica tiempo a la oración y la meditación para discernir lo que Él quiere para tu vida. Arrepiéntete sinceramente. Reconoce tus áreas de rebeldía y pide perdón a Dios. Busca la guía del Espíritu Santo. Permite que Él transforme tu corazón y te ayude a caminar en obediencia. Un llamado a la transformación. Estos 4 pecados, la mentira, el egoísmo, la envidia y la rebeldía, son comunes, pero debemos huir de ellos con todas nuestras fuerzas. Si reconoces alguno de ellos en tu vida, el primer paso es arrepentirte y buscar la ayuda de Dios para superarlos. La Biblia nos asegura que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Santiago 4:8 nos anima: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Esta es una promesa poderosa que nos asegura su presencia cuando lo buscamos sinceramente. Además, el apóstol Pablo nos insta a no conformarnos con el mundo, sino a renovar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Renovar nuestra mente y nuestro corazón requiere un esfuerzo constante. En Efesios 4:22-24, Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Esto implica abandonar hábitos y pensamientos perjudiciales, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Un ejemplo de esta renovación lo encontramos en el Salmo 51:10, donde David clama a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es un recordatorio de que el arrepentimiento sincero abre las puertas para la restauración espiritual. Jesús también nos enseñó a priorizar las cosas de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33.
Al poner a Dios en el centro de nuestra vida, Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades. Finalmente, el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5, 22-23, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es el sello de una vida transformada por Cristo. Al enfocarnos en cultivar estas virtudes, reflejamos la obra de Dios en nosotros. Meditemos en estas verdades y pongámoslas en práctica. Que nuestra vida sea un testimonio de la gracia y el poder de Dios, inspirando a otros a buscar una relación genuina con Él. Amén.